Muy buenos días, familia del Café de la Mañana. Hoy vamos a hablar de una de las historias más trágicas, pero más comunes en el caminar cristiano. No es solo la historia de un hombre fuerte y una mujer astuta, no. Es la radiografía de un corazón que intentó negociar con el enemigo. Nos referimos a Sansón. Sansón no perdió su fuerza en el campo de batalla frente a miles de filisteos. La perdió en la intimidad de una habitación. Y fíjense, en el regazo de lo que él creía que era amor, hoy muchos están escuchando este programa mientras descansan, manejan, trabajan, cocinan, pero fíjense en algo: el que descansa en el regazo de una Dalila. Se fue la luz. Puede ser una relación tóxica, un vicio oculto o una ambición de lo que lo está alejando del altar. Porque Sansón representa al hombre con unción, pero sin carácter. Y hoy debemos de preguntarnos si tu fuerza no es para tu deleite, es para tu propósito. O mejor, digámoslo mejor de esta manera: que sean siempre las palabras que salgan de mi boca, sean palabras de edificación, de fe, de esperanza, que el Señor me utilice como un instrumento de llevarle a cada uno de ustedes una palabra que sea deleite para sus oídos, y que sean palabras que Dios Dios sabe cómo va a ministrar en su vida. Y hoy el Espíritu Santo te dice: tu fuerza no es para tu deleite, es para mi propósito. Entonces, la unción de Dios te da poder, pero solo el carácter y la obediencia protegen ese poder. Coquetear con lo que Dios prohibió es firmar la sentencia de tu propia ceguera. Y voy a dividirlo en 3 puntos, en 3 partes. Y esta es la primera parte de este segmento, de este programa. Fíjense, el Valle de Sorek, el territorio de la complacencia. El nombre Sorek significa vid escogida o lugar de uvas. Era un lugar hermoso, un lugar de placer. Y Sansón no bajó a Sorek para pelear, bajó para divertirse. Y el peligro de los lugares grises, Sansón, fíjense, Sansón era un nazareo consagrado. Él no debía tocar el fruto de la vid. Y Sorek era una tentación visual constantemente. Y le voy a dar un ejemplo. Hoy Sorek es ese grupo de WhatsApp que sabes que debes borrar. Es esa salida inocente con personas que no comparten tu fe, donde terminas comprometiendo tus principios con el simple hecho de encajar. Y es donde da risa, porque fíjense, cuando tú vas a darle a una persona palabras
de aliento, de fe, de esperanza y te critican. Y es donde esas personas no están comprometidas con tus principios. Entonces, debes de aislarte, debes de alejarte, porque de una manera u otra es como ese sorek, esa tentación, que por encajar, que por formar parte y por no aislar, por no alejarte de ellos después de tanto tiempo. Y es un proceso, pero vamos a entrar en esta otra parte, la ceguera emocional. Porque fíjense, Sansón se enamoró de alguien que pertenecía al bando enemigo. ¿Y cuál fue el error de Sansón? El error de Sansón no fue amar, fue amar a la persona equivocada en el lugar equivocado. ¿Cómo lo ven? Amar a la persona equivocada en el lugar equivocado. Está fuerte. Entonces, ahí es donde entramos en lo siguiente. Porque cuando tu corazón se entrega a lo que Dios rechazó, tu visión es espiritual. Y esa visión espiritual comienza a nublarse antes de que tus ojos se cierren. Presta atención a esta palabra. Cuando tu corazón se entrega a lo que Dios rechazó, tu visión espiritual comienza a nublarse antes de que tus ojos se cierren. Entonces, esto es lo más impactante, porque cuando tu corazón se entrega a lo que Dios ya rechazó, o sea, tú sigues ahí, empeñado de que es lo que tú quieres, y no es así. Ya el Señor lo rechazó. Entonces ya no empiezas a mirar con los ojos del deleite espiritual. Algo que yo desconocía, me lo dijo un hermano. Me dijo, ¿sabes por qué Job pasó lo que pasó? Porque codició con sus ojos las doncellas. Entonces, vamos a la segunda parte. Había mencionado que iba a dividirlo en 3 partes. Dalila no representa solo a una mujer, representa un sistema espiritual que busca drenar tu unción. Ella no quería matar a Sansón directamente, que ella quería saber dónde residía la fuerza para poder neutralizarlo. Y es donde entra el desgaste por insistencia. Ahí es donde entra el desgaste por la insistencia. Él, dime tu secreto. Dalila lo presionaba cada día. El enemigo no siempre te ataca con un golpe fuerte. A veces te ataca con el goteo constante. Como dicen, una gota hace un hoyo. Tan, 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 tan. Hasta que hace un hoyo. O hasta que se rebosa la copa. Entonces ahí es donde el enemigo te ataca con el goteo constante de una tentación que no se rinde. Fíjense, le voy a dar un ejemplo muy fácil, un ejemplo vivo. La presión del sistema financiero. ¿Qué te dice? Endeúdate para aparentar.
O la presión de una pareja que te dice: si de verdad me amas, acuéstate conmigo aunque no estemos casados. O si de verdad me amas, demuéstramelo de tal manera. O yo no formo parte de tu iglesia. Pero la otra persona no es cristiana ni va a otra iglesia. Porque si fuera a otra iglesia no hay problema. La cosa está es que andan en mundos separados. Y te dicen: tú tienes un pie allá, otro pie acá. Te van tentando, te van dando y dando poquito a poquito. Y de una manera u otra es manipulación. Solo para tenerte como trofeo en la vida. Y poder el enemigo lograr su cometido. Pero cuando están en el mismo canal, aunque sean diferentes programaciones, pongámoslo así: la programación de la mañana es una iglesia y la programación de la tarde es otra iglesia, por lo menos están en el mismo canal, en la misma sintonía. Entonces esa persona sí está compartiendo sus mismos intereses espirituales. Pero viene otro puntito. Es donde empieza la manipulación del afecto. ¿Cómo dices que me amas cuando tu corazón no está conmigo? Esta es la frase más clásica del manipulador o la manipuladora. Y Dalila usa el amor como una moneda de cambio para obtener el secreto de la unción de Sansón. Ahora, le digo algo que yo aprendí. Si alguien usa tu amor para obligarte a desobedecer a Dios, esa persona no te ama. Esa persona te está reclutando para tu propia destrucción. Escúchenme ustedes que me están escuchando. Si alguien usa tu amor para obligarte a desobedecer a Dios, esa persona no te ama. Esa persona te está reclutando para tu propia destrucción. Y ahí entramos en el tercer punto. Había dicho, como dije al principio, lo dividí en 3 puntos. Ya terminamos con el segundo, ahora vamos al tercero. El tercero es el juego del pecado. Y es donde entra el precio de la confianza propia. Sansón mintió 3 veces. Él creía, fíjense, él creía que tenía el control. Pensaba: puedo jugar con el fuego y no me voy a quemar. Y es uno de los errores más grandes que cometemos, el ser humano comete. Jugar con fuego y pensar que nunca se va a quemar. Y cuando se da ese quemón, ahí está caliente. Ahí donde venimos con la falsa seguridad de la unción. Porque Sansón pensaba que porque Dios lo había usado antes, Dios lo seguiría usando a pesar de su pecado. Y cuidado, los dones son irrevocables, pero la presencia de Dios puede retirarse. Y es donde entra el límite de la misericordia. Hay un momento donde el Espíritu de Jehová se aparta. Y lo podemos ver en Jueces 16:20. Dice la frase más triste de la Biblia: y él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. ¿Ustedes desean que Jehová se aparte de su vida, de su camino? No, nadie. Santo eres, Señor Jesús. Bendito y alabado sea, Señor Jesús. Fíjense, es la frase más triste de la Biblia. Acabo de repetirla y se me acaban de aguar los ojos. Fíjense, él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Y es donde nos damos cuenta, por un ejemplo,
El líder que predica con poder el domingo, pero tiene una doble vida el resto de la semana. Ahora le voy a decir algo. ¿Cree que el éxito ministerial es aprobación divina? Cuando en realidad es solo la paciencia de Dios llamándolo al arrepentimiento. Se fue la luz. El líder que predica con poder el domingo, pero tiene una doble vida el resto de la semana. ¿Cree que el éxito ministerial es aprobación divina? No. Y cuando en realidad es solo la paciencia de Dios llamándola al arrepentimiento. Pero llegará un momento que si sigue ahí, Jehová se apartará de él. Y fíjense, Sansón finalmente cedió. La Biblia dice que le descubrió todo su corazón. En Jueces capítulo 16, versículo 17. Y aquí es donde la doble agua se convierte en una sola. ¿Y saben cuál es la una sola? La del desastre. Porque ya hay un altar profanado. Porque el secreto de Sansón no era su cabello, era su voto. El cabello era solamente el símbolo externo de una consagración interna que él llevaba consigo mismo. Hoy en día, déjame decirte, pongámonos como en el papel de Sansón. Hoy en día, tu cabello es tu integridad, es tu tiempo de oración. Es tu fidelidad matrimonial. Cuando le entregas eso a una Dalila, o pongámosle a un Dalilo, a un vicio, a un amante, a una ambición desmedida, estás entregando tu cobertura espiritual. Y es donde entra el sueño de la gran oscuridad, el sueño de la muerte. ¿Y saben por qué? Porque ella hizo que él se durmiera en sus rodillas. Y el pecado es un sedante que te adormece antes de destruirte. Y ese regazo del pecado es muy cómodo, pero es el lugar donde se pierden los ojos del espíritu. Muchos duermen en el placer mientras el enemigo prepara las cadenas. ¿Y saben una cosa? Yo leyendo, estudiando, me di cuenta que hay tres cosas. Y como título yo le llamaría las 3 C: caída, ceguera y cadenas. Porque cuando Sansón despertó pensó, esta vez saldré como las otras. Pero como decía yo anteriormente, estaba la frase más triste de la Biblia: Jehová ya se había apartado de él. Y es donde entra la caída, esa pérdida de la gracia. Porque debemos de tener bien claro que la unción no es un juguete. Sansón creía que podía manipular la presencia de Dios y perdió la visión, porque los filisteos le sacaron los ojos. Sin visión, un líder es
solo un hombre fuerte caminando en círculos. ¿Cuántos ministros hoy tienen grandes templos, pero no tienen visión espiritual? No ven el pecado en su casa, no ven la necesidad de su pueblo, porque el mundo le sacó los ojos. ¿Con qué? Con el materialismo. Y es donde ahí empiezan a perder la libertad. Porque fíjense, lo llevaron a Gaza y lo ataron con cadenas de bronce. Y el bronce bíblicamente significa juicio. Representa el juicio. Y es donde el pecado que no confiesas hoy será la cadena que te exhibirá en el mañana. ¿Ante quiénes? Ante tus enemigos. Yo le comentaba que leía el libro de teología pastoral de Murphy sobre la restauración y el juicio. Y déjeme decirte que la Biblia dice que Sansón molía en la cárcel. El juez de Israel, el libertador, ahora hacía el trabajo de un animal de carga. Y se lo voy a poner en ABC. A, la rutina del fracaso. B, la burla de los demonios. Y C, el crecimiento silencioso. Y le voy a explicar por qué. ¿Por qué? Porque en la rutina del fracaso, el pecado te quita el propósito, te da una rutina. Y mueles, pero no avanzas. Estás atrapado en las consecuencias de tus decisiones. Y ahí es donde entra la burla de los demonios. Los filisteos hacían fiestas en el templo de Dagón, usando a Sansón como un bufón. Y voy a hacer un ejemplo corto. Una persona que estuvo lleno de la gracia, Dios se aparta de él y lo miras en la calle de una manera que no esperabas. Y tú dices, ese era un Sansón, pero se dejó llevar de una Dalila. Y si miras a una mujer dirás lo mismo, pero se dejó llevar de un Dalilo. Pero cuando un hombre de Dios cae, el infierno hace fiesta. Tu caída no solo te afecta a ti, afecta al hombre del Dios que predicas. Y es donde empieza el crecimiento silencioso, pero hay esperanza. Eso sí, hay esperanza. ¿Y sabes por qué? Porque el crecimiento silencioso de Sansón fue la gran esperanza, porque el cabello de su cabeza comenzó a crecer. Porque a veces Dios permite que toques fondo, que muelas en la cárcel de la consecuencia, para que tu humillación, tu consagración vuelva a crecer. Y la restauración comienza cuando dejas de culpar a Dalila y empiezas a clamar a Jehová, al Rey de Reyes. Y te voy a decir algo simple. Existe un nuevo nombre, pseudoministerio.
Eso es un Sansón moderno, que usa técnicas psicológicas para emocionar a la gente, pero en su vida privada está ciego y atado ¿a qué? A la avaricia. Tiene la estructura, pero no el espíritu. La traición en el liderazgo, líderes que por un momento de placer o un negocio deshonesto pierden el respeto y están en el molino de la vergüenza pública, tratando de reconstruir lo que Dalila les robó en una noche. Así que, queridos hermanos que me están escuchando, no negocies con quien quiere conocer tu secreto para usarlo en tu contra. Porque la unción te hace famoso entre los hombres, pero solo la santidad te hace conocido en el cielo. Y es mejor morir al deseo en el valle de Sorek que morir ciego en el templo de Dagón. Así que, ¿qué deseamos? ¿Qué queremos? Porque nos queda un último aliento. Y ese Sansón que estaba en el molino tuvo una misericordia, porque el cabello volvió a crecer. El enemigo pensó que al sacarle los ojos a Sansón había terminado con el propósito de Dios. Pero los filisteos cometieron un error. ¿Y saben cuál fue? Que le quitaron la vista, pero no pudieron quitarle la memoria de su pacto con el Rey de Reyes, Señor de Señores. Y en Jueces capítulo 16, versículo 22 dice: y el cabello de su cabeza comenzó a crecer después que fue rapado. Y hermanos y hermanas, esto nos enseña que mientras hay vida, hay oportunidad de restauración. Tu cabello espiritual, tu consagración empieza a crecer en el momento en que te humillas. Y te voy a decir algo, la diferencia entre el remordimiento y el arrepentimiento es muy claro. Sansón no solo estaba triste por estar ciego, estaba arrepentido por haber fallado a su Dios. Y se lo voy a decir con honestidad. Sansón, un ejemplo vivo, es el joven que después de perderlo todo en las drogas, en lugar de maldecir su suerte, dobla sus rodillas en un centro y dice: Señor, aunque sea como siervo, recíbeme. El crecimiento es invisible al principio, pero letal para el enemigo al final. Y aunque haya fiesta cuando el mundo se burla de la iglesia, déjeme decirte que los filisteos se reunieron para ofrecer sacrificio a Dagón, su dios. Decían: nuestro Dios entregó en nuestras manos a Sansón, nuestro enemigo. Y aunque un escarnio público, déjame decirte que pusieron a Sansón entre las columnas para divertirse con él. ¿Y qué pasa en ese momento? Cuando un cristiano cae, el nombre de Cristo es blasfemado. El mundo celebra cuando un fuerte de Dios es humillado por una Dalila. Hoy Dagón se manifiesta en el humanismo, en el ateísmo, en el libertinaje, que se burla de los valores bíblicos. El mundo cree que ha vencido en las iglesias, que ha vencido a las iglesias. No, porque ve a algunos de sus líderes ciegos y atados.
Pero déjame decirte que Dagón puede estar de fiesta hoy, pero Jehová todavía tiene un hombre en la columna que sabe clamar. Así que clámale. Dile a Dios: estoy aquí como siervo. Restáurame. Me entrego a ti en cuerpo, alma y espíritu. Renuévame. Y tú eres mi alfarero. Hazme crecer el pelo de mi vida. Y déjame decirte que Sansón hizo algo que no había hecho en mucho tiempo. Oró con tanta desesperación que en Jueces 16, capítulo 16, versículo 28, dice que él le decía: soberano Señor, acuérdate de mí, oh Dios. Te ruego que me fortalezcas solo una vez más. Escuchen las palabras. Óigame cuál fue el rezo de él. ¿Cuál fue su oración? Acuérdate de mí. Él no pidió volver a recuperar sus ojos. Pidió que Dios recordara el pacto, porque la restauración real no busca recuperar la comodidad, busca cumplir el propósito. Y el poder de la debilidad en su momento mayor es la debilidad física. Y Sansón fue más fuerte espiritualmente que cuando tenía ojos. Qué chistoso, ¿eh? Sansón fue más fuerte espiritualmente que cuando tenía ojos. Díganme ustedes que venga una persona y le tape los ojos. Se va a desesperar porque quiere ver la luz. Y por eso hay personas que después de una caída moral severa pasan años en el anonimato buscando a Dios, y cuando vuelven a hablar tienen un peso de gloria que nunca tuvieron antes, porque ahora conocen la gracia y no solo el don. Y es donde entra Dios y le da un derramamiento final. Porque Sansón se apoyó en las columnas y dijo: muera yo con los filisteos. El yo. El sacrificio del yo. ¿Para derribar qué? Para derribar el templo de Dagón. Y Sansón tuvo que morir a sí mismo. Estar entre dos aguas se acaba cuando decides morir a tu voluntad para que la de que Dios triunfe. Déjeme decirle que yo era una persona, y voy trabajando cada día con eso, que yo no podía hablar sin mi historial pasado. Que estuve en el gobierno, que logré esto, que logré lo otro. El yo. Pero Dios me dio la oportunidad y me puso en una situación. Porque yo nunca declaro que el enemigo me puso en situaciones, no. Dios me puso en la situación para que yo aprendiera y valorara que ya no existía el yo, y el que iba a existir de ese día en adelante iba a ser Dios y yo. Dios primero, yo segundo. Fíjense, ¿eh? Entonces, más muerto al final que al principio, porque la Biblia registra que mató a más enemigos en su muerte que en toda su vida. Y te voy a dar una palabra. Tu mayor victoria no vendrá por tus talentos,
vendrá por tu entrega total. Cuando mueres a Dalila y al deseo de este mundo, el templo de tus opresores se vendrá abajo. Queridos oyentes, hemos llegado a la recta final de este magnífico tema. Gracias por habernos escuchado. Y déjame decirte, hemos recorrido el camino de Sansón. Vimos su caída, su ceguera y su victoria final. Y si tú estás hoy entre dos aguas, si sientes que Dalila te está cortando el cabello poco a poco, escucha la voz de Dios. No tienes que terminar ciego. No tienes que terminar como un espectáculo de burla para el enemigo. Dios te dice hoy, acuérdate de mí. Vuelve al altar. Deja de buscar, de coquetear con lo que te destruye. Si has caído, tu cabello puede volver a crecer. Si estás ciego, tu espíritu puede volver a ver. Pero identifica, ponle nombre hoy mismo. Es el orgullo, es una relación fuera de la voluntad de Dios, es la avaricia, es la codicia, es un hábito, es un vicio, es una adicción. O sea, identifica a tu Dalila, pero corta el suministro. No intentes graduar tu salida. Huye como hizo José. Clama por última vez. Dile al Señor, fortaléceme una vez más para vencer este pecado que me acecha. Y déjame decirte que si le dices, clamo por la última vez, Dios escucha el clamor de sus hijos. Terminamos con esta oración. Señor Jesús, hoy levantamos esta palabra, Padre, que el espíritu de Dalila sea reprendido y desenmascarado en la vida de mis hermanos y hermanas que me están escuchando en el día de hoy. Señor, si alguien está moliendo en la cárcel de la culpa, que hoy sienta cómo su cabello espiritual comienza a crecer. Padre, derriba los templos de Dagón en nuestras vidas, que no seamos cristianos de apariencia, sino hombres y mujeres de pacto. Danos la fuerza para morir a nosotros mismos y vivir para tu gloria. En el nombre de Jesús declaramos que el cautivo es libre y el ciego recibe la vista espiritual. En el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Dios le bendiga. Gracias por unirse en este episodio más del Café de la Mañana, en este espacio de fe, proceso y propósito. Ángel Olea los bendice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias.